Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia, y el día de hoy vamos a hablar de Cifra y Fúa. El texto base que vamos a usar es en Éxodo 1 del 15 al 21, y el título de esta enseñanza es Mujeres de convicciones que temen a Dios. Y bueno, es una bendición para mí compartir la palabra de Dios, y también sé que es una gran responsabilidad, y tengo que decirles que Dios habló primeramente a mi vida sobre lo que vamos a hablar hoy. Y antes de empezar me gustaría que oráramos. Señor, te agradezco por tu grande amor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por la gran responsabilidad a través de esta enseñanza, Señor, que tengo de hablar solamente tu palabra. Te ruego que sea tu Espíritu Santo quien me guíe y que hables a muchas mujeres, solo tú sabes, a través de esta palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tú nos hablas, Señor, y lo que mandas en tu palabra es para nuestro bien, Señor. Confiamos en eso y queremos alabarte por tus bendiciones y por enseñarnos más y más de ti cada vez. Gracias, Señor. Úsame en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para empezar, quisiera que habláramos un poco del contexto de Éxodo antes de empezar a hablar de estas mujeres. En el contexto de este pasaje estamos hablando que Jacob entró con sus hijos y sus familias a Egipto, porque recordemos que José había ayudado a Faraón y a los egipcios por la gracia que Dios había derramado sobre él. Y pues pasaron años, murió José, murió Jacob, murieron las primeras personas que entraron a Egipto, hasta que quedaron los egipcios, los israelitas y el rey de Egipto, que estaba en ese entonces, no sabía quién era José y lo que había hecho por Egipto. Pero la Biblia nos dice en Éxodo 1:7 que Israel fructificó y se multiplicó, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces el rey en ese tiempo, viendo que Israel era mayor y más fuerte que Egipto, planeó para que ellos no se multiplicaran más y para que cuando hubiera una guerra no se pusieran los israelitas contra ellos. Los egipcios empezaron a oprimir a los israelitas y les ponían cargas muy pesadas. Los esclavizaron y los obligaron a trabajar y a construir ciudades para el rey de Egipto. Pero dice la Biblia que los israelitas más se fortalecían y se multiplicaban. Y es ahí donde los egipcios más se alarmaron. Y dicho esto, quisiera que fuéramos a Éxodo 1, 15 y 16, por favor. Y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Como primera parte, podemos ver aquí que las mujeres de las que vamos a hablar, que es Cifra y Fúa, fueron encomendadas a pecar por una autoridad muy importante en ese lugar, en ese tiempo. Y bueno, la Biblia nos dice que ellas eran parteras, y probablemente solo se mencionan ellas dos porque quizás eran las representantes o líderes de las demás, y a través de ellas Faraón les comunicaba sus órdenes a las otras. Pero como ya había comentado, Israel era muy numerosa, y nos podemos dar una idea de cuán numerosa era porque leemos en la Biblia cuando Israel salió de Egipto, dice que fueron 600,000 hombres sin contar a los niños. Entonces imaginémonos qué trabajo tan grande era y qué gran oficio, pues.
lo que significa que ellas tenían una gran labor. Pero ellas habían recibido una encomienda del rey y no era cualquiera. Les había pedido que mataran a niños varones en cuanto vieran su sexo y dejaran vivir a las niñas. Esto significaba para las parteras que tenían que engañar a las mamás, que tenían que traicionarlas, negar su conciencia y sobre todo pecar contra Dios. Es impresionante porque una mujer que era dedicada a salvaguardar la vida de la mamá y del bebé estaba mandada a hacer todo lo contrario a su vocación. Pero lo más importante es que tenía que hacer algo que iba en contra de lo que Dios nos pide. Ellas eran parteras hebreas y en ese tiempo lo que se esperaba, siendo el rey quien les mandó a hacer esto, es que obedecieran, pues siendo el faraón se tenía que respetar, había cierto temor porque era una persona importante, sobre todo porque los tenía como esclavos. El rey de Egipto seguramente tenía la capacidad de darles alguna recompensa si hacían lo que él les había pedido, algún reconocimiento, de premiarles, o seguramente también se hubiera esperado por desobedecer que les diera algún castigo, porque ya recuerden que ellos eran esclavos y ya eran maltratados y llevaban cargas muy pesadas. Simplemente se esperaba que ellas obedecieran, sea que les premiaran o les castigaran, porque el faraón era respetado y por el cargo que tenía. Y quisiera enfatizar en algo importante en este punto. Ellas pudieron verse tentadas a hacer lo que se les pedía, ya sea por recibir el reconocimiento, la recompensa, el premio, o por el simple hecho del temor del castigo. Y quisiera preguntarte a ti si alguna vez te has visto en una situación así. A lo mejor en tu trabajo, si tú trabajas, te piden que engañes, que disfraces cifras, que mientas. Puedes verte de la misma manera tentada a desagradar a Dios porque quieres subir de puesto, porque simplemente no quieres perder tu trabajo. O en tu casa, has desafiado la autoridad que Dios te ha puesto y te has visto tentada a mentirle a tu esposo sobre tus hijos para que no los regañe, para que no los discipline, porque tuviste un día pesado, no quieres problemas, o tu esposo tuvo un día pesado y simplemente no estás pensando bien porque con esto estás trayendo más problemas a tu familia. Y también puede pasar que les mientas a tus hijos, les pides que mientan a quien le debes dinero para no pensar en eso creyendo que te quitaste un problema de encima en ese día. Simplemente estamos tentadas a hacer lo malo cada día, en cada momento, ya sea por el reconocimiento, la alabanza, la tranquilidad aparente que pienses que puedes tener, aunque sea un engaño solamente, o creer que te quitas un problema de encima. Estas mujeres fueron tentadas a pecar contra Dios y podemos hablar que de la misma manera nosotras podemos ser tentadas. Y nuestro mayor enemigo que incita esta tentación de pecar somos nosotras mismas. La Biblia nos dice en Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, si estamos siendo seducidas por el pecado, a mentir, a engañar, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y hacer lo malo, no hacemos lo que nos dice su palabra, creo que debemos ver en nuestro corazón qué es lo que está tomando lugar. Si es la palabra de Dios o si son nuestros deseos. La Biblia nos dice en Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas
de arriba y no en las de la tierra. Si nosotros hemos creído en Cristo, nosotras nos identificamos con Él en la muerte de nuestros pecados y resucitamos con Él para vivir una nueva vida agradándole, ya no para agradarnos a nosotros ni seguir pecando. Entonces, no deberíamos dejarnos arrastrar por nuestros deseos, sino por la voluntad de Dios en nuestra vida, porque ya somos nuevas criaturas en Él. Así que, hermanas, debemos tener la mira en las cosas del cielo, que es hacer la voluntad de Dios. No es hacer lo que le desagrada a Dios para agradar a los hombres. Nada de lo que podamos ver o tener podrá permanecer. Realmente puedo ver que nada de lo que puedas tener en esta tierra, a base de mentiras, a base de fallarle a Dios, vale la pena, pues estaríamos cambiando una eternidad con Dios por un momento pasajero. Y de la misma manera, Cifra y Fua fueron tentadas a desobedecer a Dios, tal vez por algo que en ese momento no les iba a causar problemas o les iba a dar cierta tranquilidad, pero cambiarían una eternidad con Dios. Entonces, hermanas, nosotras, ¿dónde tenemos nuestra mirada? ¿En las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? Y vamos a ver qué hicieron ellas, en dónde tenían ellas su mirada. El siguiente versículo, el 17, nos dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Dice la Biblia que ellas temieron a Dios. Quisiera que viéramos qué es temer a Dios. Y temer viene de la raíz hebrea yaré, que significa reverenciar o veneración. Lo que es decir que actuaron con profundo amor y respeto hacia Dios. Esto motivó a las mujeres a hacer lo correcto como resultado de un amor y confianza tan plenos que ya no se atrevían a desobedecerle. En Proverbios 1:7 podemos ver que la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pues podemos aprender que ellas temieron a Dios antes que a los hombres, porque la autoridad de Dios es superior a cualquier autoridad humana. Entender esto las hizo actuar en amor a Dios porque hay confianza en Él, que Él cumple lo que promete. Ellas creyeron en sus advertencias hacia lo que Dios prohíbe y que tengas temor hacia Él y hacia su ira, pero al mismo tiempo te sientes maravillada cada vez más de Él. La Biblia también nos dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es lo que ellas hicieron, obedecieron a Dios antes que a Faraón. La obediencia a un deber mayor es posible al sacrificar la obediencia a deberes menores, lo que significa que nosotras como hijas de Dios debemos actuar de la misma manera, en total obediencia y confianza a Dios. Es decir, que si lo que me pide mi jefe de trabajo, incluso yo misma estoy siendo tentada a hacer algo malo, debo pensar en si mis propios deseos van en contra de lo que Dios manda. Y como eso es menor a Dios, debo sacrificarlo con tal de obedecer al Señor. Puesto que la Biblia es nuestra guía, la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad siempre. Y vemos en Timoteo 3:16 y 17 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Proverbios 4:20 y 21 nos dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón.
Y aprendemos que debemos ser instruidas en la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos guiará a toda buena obra para no pecar contra Él. Y nos prepara también. Y otra cosa que aprendemos en este punto es que es donde podemos ver que Cifra y Fua fueron mujeres de convicciones firmes. ¿Y por qué mujeres de convicciones? La convicción, buscando en el diccionario, dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa. Y bueno, he dado ejemplo de lo que una mujer podría hacer cuando se ve en un dilema de obedecer o no, por ejemplo, a su jefe, a sus deseos. Por ejemplo, desobedece a Dios y es aquí donde entra la convicción. Nuestra convicción como mujeres cristianas debe ser obedecer a Dios en todo. Lo que me dice su palabra, eso es lo que debo hacer, siempre tenerlo en mente. Como lo mencionaba la Biblia, la palabra de Dios debe ser nuestra guía siempre. Dios no es mentiroso. Lo que me debe hacer creer en todas sus palabras, en la palabra de Dios. Y Cifra y Fua entendían esto porque ellas no se dejaron llevar por el miedo a Faraón. Ellas creían en la palabra de Dios. Ellas tenían convicciones que no fueron movidas a pesar de la adversidad. Lo que significa que obedecer a Dios importaba más que aún su propia vida, porque estoy segura que pudo haberles pasado por la cabeza que Faraón pudo haberles hecho algo. Faraón les había pedido matar niños. ¿Acaso no hubiera podido también quitarle la vida a ellas por no hacer lo que él les había pedido? Pero ellas tuvieron en poco su vida con tal de agradar a Dios. ¿Y nosotras cómo actuamos? ¿Nos atemorizamos más bien por los hombres? ¿Por todo lo que está a nuestro alrededor? Decimos dentro de nosotras, ¿qué van a decir de mí? Pero si digo lo que pienso o lo que Dios me manda, me van a dejar de hablar, me van a correr del trabajo, se van a burlar de mí. Como vamos a ver un ejemplo, una mujer que intenta ser buena cristiana cuando está con sus amigas que son cristianas, salen al café, tienen conversaciones de Dios, se sabe versículos, oran unas por otras, pero fuera de ahí, con su familia que no cree en Cristo, es otra mujer, porque no da testimonio de Él, ni con sus vecinas, ni con sus conocidos del trabajo, o con sus compañeros de la escuela, o en cualquier lugar. ¿Y por qué? Porque no deja el chisme, porque no deja la mentira, porque se sigue prestando para mentir por su jefe, porque sigue con envidia, sigue con vicios. ¿Y por qué? Porque cree que le van a dejar de hablar, o porque simplemente quiere encajar en todos los lugares donde ella está. Y simplemente no tiene convicciones y es una persona que con sus amigas cristianas y es otra persona con sus amigas de afuera. Porque lo que demuestra es que no tiene una convicción firme de creer en Cristo. Este tipo de mujeres, dice la Biblia, que son de doble ánimo, que van de aquí para allá, así como las olas del mar. Y vamos a leer Santiago 1, 7, 8, que dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y otra versión dice, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, son inestables en todo lo que hacen. La lealtad es el compromiso con alguien a pesar de los tiempos difíciles. Es la fidelidad que tenemos hacia algo o alguien. Y la mujer que es inconstante en todos sus caminos no tiene convicción de quién es Cristo. No puede agradar a Dios porque no puede serle fiel o leal. Su lealtad está comprometida a donde más le convenga en ese momento.
puesto que actúa conforme van pasando las situaciones, actúa bajo sus conveniencias egoístas, porque en ese momento está con sus amigas y quiere encajar en el mundo cristiano, pero saliendo de ahí quiere también que sus vecinas le cuenten el chisme. Eso no es ser leal ni es tener convicciones firmes. Tener convicciones firmes en Cristo debe hacernos actuar sin egoísmo. Cuando realmente alguien confía en el Señor, hace las cosas que a Él le agradan sin importar lo que pase con uno mismo, así como ellas estaban convencidas en el Señor, no importando si perdían su vida. De esta manera es como nosotras debemos ser leales a Dios, no importando lo que pase. Y aprendemos de Sifra y Fua esto: a pesar del mandato tan repugnante que el faraón les había dado, ellas habían decidido tener su mirada puesta en las cosas del cielo. ¿Y nosotras en dónde tenemos nuestra mirada? ¿En las cosas del cielo o solo a veces en el cielo y a veces en la tierra? Pues si es a veces en el cielo, déjame decirte que no es así. Está donde te conviene y actuar así nos hace egoístas y no podemos agradar así a Dios. Debemos estar convencidas y ser de una manera siempre. Tener convicciones firmes nos hace no movernos de donde estamos, de ser fieles a lo que creemos, ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias, aún así sean difíciles. No hay sabiduría de Dios en una mujer de doble ánimo, porque no teme a Dios. Temerle es estar consciente de que Dios nos está viendo en todo momento y por lo tanto no actuaríamos de ninguna manera que vaya en contra de la palabra de Dios. Y eso es aun cuando nadie nos ve, sobre todo cuando nadie nos ve, actuar de una manera en la que a Dios le agrada. Ser fieles y leales a Dios, mostrando nuestras convicciones, requiere de valentía, no es cualquier cosa. Y valentía habla de una persona con un carácter decidido y enfrenta las situaciones difíciles con determinación. Es decir, que somos leales a lo que creemos. Se nos demanda entonces a ser valientes y debemos mantenernos firmes a nuestras convicciones y no anteponer nuestros deseos a lo que los demás piensen, sino a lo que Dios dice. El ser valientes, hermana, va a ser que muchas veces nos quedemos sin seguidores, por así decirlo, sin amigos en el trabajo o en la escuela, o sales a barrer tu casa y las vecinas ya no te van a contar el chisme. Y a pesar de eso, hacer las cosas con convicción, porque es más importante agradar y obedecer a Dios que agradar a los hombres. Dios se agrada más de eso y no tiene en poco que dejes esos reconocimientos por agradarle a Él. Por ejemplo, estamos hablando de valentía. ¿Has oído a otras mujeres que dicen ser valientes cuando se sobreponen al varón? Cuando se animan a hacer lo que los demás no harían, porque son agresivas, porque quieren tomar el papel del varón. Y eso no es valentía, eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido. El faraón les pedía matar a niños. Y si pensamos en esta situación, cualquier persona que hubiera sabido esto y si ellas lo hubieran hecho, hubieran pensado que Sifra y Fua y todas las demás parteras eran valientes por hacer esto. Porque no creo que cualquiera se anime a matar a un niño. Pero anteponer las convicciones de honrar a Dios fue mucho más valiente que actuar como Faraón les había dicho. Y es mucho más valiente honrar a Dios que actuar de una manera arrebatada ante cualquier situación. Pues continuando con el pasaje, en el verso 18 y 19
Dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y pues como ya vimos, es importante tener en cuenta nuestra mayor autoridad, que es Dios. Ellas temieron a Dios en lugar de a los hombres. La obediencia, como ya lo había comentado, a un deber mayor es posible al sacrificar la obediencia a deberes menores. Al hacer esto, ellas obedecieron a Dios en lugar de a Faraón, porque comprendieron que la autoridad de Dios es superior a la autoridad humana. La obediencia que damos a Dios trasciende más allá de lo que pensamos. Y estas mujeres dejaron que los niños vivieran. Y si seguimos leyendo la escritura, podemos darnos cuenta que ellas preservaron la vida a una persona que Dios escogió para poder liberar a su pueblo Israel años después de la esclavitud en la que estaban. Dios preservó la vida de Moisés y a lo mejor ellas no estuvieron ahí para verlo, pero Dios las usó para cumplir sus propósitos. Así que nosotras no menospreciemos la obediencia que damos a Dios, porque es valiente ir en contra del mundo y a lo mejor puede parecerte difícil, pero también trasciende nuestra obediencia y a lo mejor no podemos lograr a ver lo que Dios va a hacer, pero tengamos por seguro que Dios va a usar nuestra obediencia para cumplir sus propósitos. La Biblia nos dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, lo dice Jesús, porque soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo 11, 29 y 30. Puede que te cueste trabajo, pero llevar el yugo de Jesús en nuestras vidas es estar sujetos a Él, aprender de Él. Y Jesús dice que será fácil y ligero porque Él nos ayuda y tenemos la promesa de descansar en Él cuando obedecemos a su palabra, siendo humildes y cuando rendimos nuestra vida en total obediencia a Dios, porque nos estamos dejando usar por Él. Obedecer a Dios va más allá de lo que vemos en la actualidad. Como te decía, tal vez ellas no pudieron ver el alcance de lo que hicieron en esos momentos. Y sin duda que pasaron momentos difíciles, pero Dios las usó para manifestar su poder aún desde ahí. Entonces nosotras no menospreciemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. El ser obedientes, el anteponer nuestras convicciones ante cualquier deseo o tentación que venga a nuestras vidas. Porque de seguro nuestra obediencia trascenderá aunque no podamos verlo ahora. Y terminando el pasaje que estamos leyendo en el versículo 20 y 21, dice: y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. En casos de valentía extraordinaria, vemos que Dios también da recompensas extraordinarias, como en este caso. Dios bendijo la obediencia de estas mujeres, haciendo al pueblo de Israel más fuerte y multiplicándolo. Y también probablemente las parteras no podían tener hijos propios. Y en este caso, Dios quiso bendecirlas dándoles familias. Ellas habían hecho del servicio a las demás mujeres su profesión y Dios quiso bendecirlas de esta manera. Por lo tanto, me gustaría que leyéramos en su Biblia, en Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida,
Con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Dios nos dice en su palabra de la misma manera que si le tememos, nos irá bien. Pero requerimos ser fieles a Él, que nuestras convicciones sean firmes para poder ver la bendición al obedecerle. Bien, si Dios quiso darles una recompensa, quiero comentarles que si Dios no les hubiera dado esta recompensa y hubiera permitido que ellas fueran ejecutadas, fueran castigadas o que quedaran solas, Dios no hubiera sido menos bueno. Porque tengamos en mente lo que Dios dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Dios es fiel para generar un beneficio final, pero si las cosas se descarrían, estas cosas no mueven a Dios, quien es soberano. Pues este pasaje no supone que todas las cosas van a obrar para bien a todos, sino solamente a los creyentes, y que todas las cosas nos resulten beneficiosas a aquellos que le amamos. Y es como el pasaje que leíamos de Santiago 1, 7 y 8, que decía: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si nosotras no somos mujeres de convicciones firmes, que las anteponen antes de hacer lo que a nosotros nos agrada, no pensemos que Dios nos dará algo. No pensemos en sí que nos resulte en beneficio cualquier cosa que hagamos que no glorifique a Dios. Así que, amigas y hermanas, me incluyo también yo, si no somos mujeres firmes de convicciones, si en una mañana somos cristianas y en las tardes pecamos contra Dios, mentimos, seguimos en los vicios, seguimos siendo de doble ánimo, vamos de aquí para allá donde las personas nos dicen, no nos atribuyamos las bendiciones que no nos corresponden, porque no nos puede ir bien, porque dice la Biblia que todo obra bien a los que le amamos. Pero si no somos así, no pensemos que nos va bien porque somos obedientes. Pero Dios es fiel, y si nos arrepentimos, hoy podemos ser bendecidas por Dios y usadas por Él. Y como vemos, hemos aprendido mucho de estas mujeres que dieron su vida en servicio a las demás como parte de su profesión, pero que también estuvieron dispuestas a dar su vida por agradar a Dios y por serle fiel. Y no antepusieron sus deseos, no antepusieron el reconocimiento que pudieron recibir o una orden de alguien inferior a Dios por el temor al castigo a lo mejor, sino que ante todo se mantuvieron firmes en lo que creían y Dios las bendijo. Y como decíamos, si Dios aún no las hubiera salvado de ahí, no las hubiera bendecido, Dios no sería menos bueno porque hubiera cumplido propósitos maravillosos que a lo mejor no podíamos entender en ese momento. Y las mujeres que obedecen a Dios son valientes. Dios nos llama a hacerlo, a no cambiar de opinión como van sucediendo las cosas, sino actuar siempre en reverencia a Dios, conscientes de que Él siempre nos está viendo, y con esta conciencia actuar de una manera que a Él le agrade. Seamos mujeres de convicciones que no son movidas por las cosas que ven a pesar de las circunstancias difíciles. Y seamos más bien como la imagen de una palmera que vienen tormentas fuertes y su fuerza se ve probada y puede ser doblada hasta llegar casi al piso, pero aún así no se cae ni se rompe, y después de que haya pasado la tormenta sigue de pie y creciendo. Y nosotras como cristianas, como mujeres de Dios, no debemos dejarnos caer ante las situaciones difíciles,
o ante las tentaciones o ante las personas, porque debemos ser seguras de las convicciones que tenemos y estemos seguras de que siempre nuestras convicciones serán probadas cada día, pero esforcémonos por agradar a Dios y no movernos como las olas del mar, cambiando de opinión ante las situaciones. Seamos constantes y decididas en todo lo que hagamos y agrademos a Dios de esta manera. Y pues, hermanas, hagamos de esto una práctica en nuestras vidas, que ante cualquier situación podamos agradarle, tener nuestras convicciones firmes en Él y que nada nos mueva. A pesar de las circunstancias difíciles, tenemos promesa en Dios que lo que haga, que cualquier cosa que nos pase, si le amamos, si obramos conforme a su voluntad, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si de alguna manera no has tenido convicciones firmes, si no has dado buen testimonio ante todas las personas, si no eres la misma persona con los que son cristianos, con los que no son cristianos, es momento de arrepentirnos, de acercarnos a Dios, de pedirle perdón porque Él nos restaura y Él nos ayuda, y de ser valientes para obedecer su palabra en cada situación. Que nada nos mueva, así como las palmeras, que podamos ser firmes siempre en lo que creemos y después de esto seguir creciendo y seguir aprendiendo de Dios. Entonces, ahí vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a agradarle en todo tiempo y a no actuar de una manera egoísta. Señor, te agradezco por la enseñanza que nos diste hoy. Gracias porque puedo ver a través de estas mujeres que actuaron de una manera humilde a ti, que no pensaron en ellas, que pensaron en agradarte a ti. Queremos nosotras ser mujeres que te agradan con todo lo que somos, Señor. No importando la situación, sabemos que tú tienes todo en control, que tienes cuidado de nuestra vida y que aún cuidas cada situación que pasa. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos ser valientes y obedientes, Señor, firmes para no movernos de tu palabra, Señor, que nos trae bendición. Queremos disfrutar eso que tú nos das, Señor. Gracias porque hemos aprendido, Señor, que tú te agradas más de una mujer que tiene un poco aún su vida con tal de agradarte a ti, que tiene su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Ayúdanos a honrarte en toda situación, con cada persona, Señor, que puedan todos ver, Señor, quién eres tú a través de nosotros, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.